Ahí quedó. Ok, bueno, ahora sí empezamos bien, chicos. Bueno, me presento. Yo soy la maestra Patsy y voy a estar dándoles la clase de lógica este semestre. Ahora, de manera formal, se supone que debemos haber empezado el lunes, pero por razones de calendario, etcétera, pues no pudimos empezar el lunes. Pero pues no se preocupen, nos vamos a poner a corriente sin ningún inconveniente. Ahora, si se acuerdan o si revisaron la página, yo les subí justamente a Classroom unos acuerdos de evaluación y unos acuerdos de convivencia. Esos son específicamente para cómo vamos a trabajar en clase, pero los vamos a revisar de todos modos aquí para aclarar como dudas muy específicas obviamente de cada uno. Entonces déjenme les comparto pantalla para que podamos ver esa información. Denme nada más un momento. Ahí quedó. Me avisa por favor si se ve la pantalla. Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Entonces empezamos. Bueno, en general, los acuerdos de convivencia de la materia están enfocados esencialmente a poderles darles ¿cómo decirlo? Un seguimiento constante si tienen a tener dudas o algún problema con la clase. Obviamente en las dudas de las tareas, en las dudas de la clase, en apoyo de materia, etc. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la parte justamente de las grabaciones. Yo normalmente manejo un canal de YouTube que justamente tiene mi nombre completo. Soy Patsy Lorena Cabrera Martínez. Ese nombre, de hecho, también está aquí en los acuerdos de evaluación. Está en la parte de arriba, si se fijan. Y también en la parte de abajo. Viene mi nombre completo. ¿Para qué me interesa que sepan mi nombre completo? Para que ustedes, si se meten a la página de YouTube, denme nada más un momento. Ustedes se meten a la página de YouTube y buscan mi canal, van a poder acceder a las clases que grabo justamente de la materia. Esto lo hago con el fin de que ustedes tengan ese chance de poder ver las clases si por alguna circunstancia no se pudieron conectar. Porque sé que luego hay situaciones que de repente no están como en nuestras manos. Y pues, justamente es para eso. Miren, si se fijan, si ponen mi nombre completo, van a encontrar este canal. En este canal, obviamente, pues le van a dar clic si se quieren suscribir o no, ya es como cuestión de ustedes, pero aquí normalmente subo grabaciones de las clases de, pues, obviamente, de la materia. Ahorita nada más he subido unos tutoriales y clases, pero del semestre anterior que di otra materia. A partir del viernes que viene voy a empezar a subir las clases, obviamente, que corresponden a este semestre, es decir, sesión 1 y sesión 2 que técnicamente estoy dando con algunos grupos, pero van a poder checar ambas. ¿Qué va a pasar aquí? Subo clases grabadas de las sesiones para que ustedes, insisto, si por alguna razón no se pueden conectar, pueden ver aquí la sesión que se dio ese día y si tienen dudas al respecto, ya sea con la tarea o a lo mejor algún tema que no quedó muy claro o cómo lo van a aplicar en la tarea, pues obviamente ya voy a poder estar respondiendo porque aquí va justamente la segunda parte. Un momento. Voy para acá. Sí. Ok. La segunda parte que viene con ese punto del canal de YouTube es que ustedes si llegan a tener alguna duda con respecto a alguna duda, insisto, del examen, del examen de las tareas, de la clase, etcétera, ustedes me van a poder mandar un mensaje de WhatsApp al número que está justamente aquí en los acuerdos de evaluación. En ese número yo voy a estar pendiente para poder contestar cualquier duda que lleguen a tener. Pero, ¿cómo les explico? Va a ser en un horario establecido. ¿En qué sentido? Yo trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde para poder estarlos revisando. Especialmente en la mañana a veces va a ser un poquito complicado para que me pueda contestar los mensajes porque si estoy en clases, pues obviamente no voy a estar pegada al celular. Pero si me desocupo, pues obviamente voy a ver el mensaje y voy a contestarles tan rápido como pueda. Depende de la duda que tengan. Más tarde, terminando las clases, pues obviamente voy a estar pendiente si tienen alguna duda con la tarea. Lo único que sí es que si después de las 4 de la tarde ustedes me mandan mensaje, ya no voy a poder contestar porque tengo otras actividades y no me da tiempo pues de estar pegada al celular. Pero si me mandan mensaje en el horario que les acabo de mencionar, que de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, con gusto les estoy contestando dudas al respecto que tengan. Después de esos horarios, pues no voy a poder contestar pues por más que pueda, que quiera, porque pues no me da tiempo. Ahora bien, eso es con respecto a dudas que tengan obviamente de la clase. Insisto, las clases se van a subir también a la plataforma de YouTube, nada más que lo que sí les aclaro alguna vez.
Las únicas clases que voy a poder grabar van a ser las clases que dé en línea. Las que están en presencial no, porque es un poco más complejo eso de estar llevando los equipos para poder estar grabando. Pero como prácticamente van a ser las mismas con respecto a los temas, lo único que va a pasar es que se van a tener que esperar una semana para que se grabe, por ejemplo, sesión 3 y 4, ¿qué me refiero? Esta semana yo estoy grabando sesión 1 y 2 que corresponden a esta semana. Obviamente en el caso de ustedes nada más se va a dar la sesión 1 porque por esta cuestión del lunes que nos quitaron, no los pude ver el lunes. Sin embargo, ya tengo una sesión 2 dada en algunos otros grupos. Ya va a estar de todos modos publicada en YouTube. Esa sesión se las daré a ustedes hasta la siguiente semana con los de presencial y a la siguiente semana con los de que estén en línea. Pero sesión 3 y 4 que se estaría dando técnicamente la segunda semana, que es pues a partir del lunes que viene, se empieza a dar esos temas, pero yo no lo grabaría sino hasta la siguiente semana que esté en línea, porque es más fácil para mí grabar justamente en la plataforma de Meet. Pero pues van a tener ese material de apoyo por alguna circunstancia que por alguna razón no se hayan conectado. También subo el presentación de PowerPoint que ocupo justamente en las clases, entonces no se preocupen, tienen como ese colchón de información, si a lo mejor voy muy rápido o a lo mejor no alcanzaron a tomar nota de algo, tiene ese colchón de que yo subo la información también a la plataforma de Classroom. Normalmente los viernes yo les subo clases que haya grabado, si grabé esa semana, y les subo las presentaciones de PowerPoint en el caso de que se las haya subido y obviamente pues lo que son las tareas. Ahora bien, normalmente yo sí paso asistencia, pero esa semana no lo estoy haciendo porque no tengo listas. Ahorita entonces se va a quedar como en pausa esta situación. Sin embargo, a partir de que me pasen listas, yo normalmente paso lista a los 15 minutos. Es decir, supongamos que entramos a las 8:40 de la mañana, pues entonces yo pasaré la lista a las 8:55. En ese horario yo paso lista y sí dejo entrar a personas que lleguen tarde, llámese presencial o llámese en línea. Solamente que obviamente ya no van a tomar asistencia, o sea, pueden tomar su clase sin ningún problema, pero la asistencia ya no la tendrán ese día. Entonces nada más les encargo pues que sean lo más puntuales posibles. Ahora, clases en línea. Especialmente en lo que son en línea, yo doy una pauta de 5 minutos para que me den chance de que cambie de clase. ¿En qué sentido? A veces yo tengo clases seguidas de una u otra y termino literalmente en el tiempo, así que límite. Eso significa que, por ejemplo, termino 8:40 y a las 8:40 ya tengo clase con otro grupo. En ese sentido, yo normalmente me tardo 5 minutos, más o menos, en conectarme, pero para poder terminar de cerrar la sesión anterior, abrir mi material o cambiarlo al lugar adecuado y pues obviamente ya pasarme a su clase para poderles dar la sesión a ustedes. En clases presenciales lo único que les pido es que lleguen lo más temprano posible, pero si los dejo entrar, no, tampoco es como que me ponga tan renuente. Obviamente nada más con la limitante de que, como les mencionaba, si llegan muy tarde, pues obviamente ya no pasan asistencia. Entonces nada más les encargo pues que sean prudentes con el tiempo. Ahora, tareas. Tareas normalmente yo les doy una fecha límite para entregar. Supongamos que les publico el viernes, van a tener 3 o 4 días máximo para poder entregar. Si por alguna razón ustedes no me digan entregar trabajos en la fecha que yo les puse límite de Classroom, yo normalmente sí les recibo, pero una limitante. Las tareas que me entreguen fuera de tiempo van a tener una calificación máxima de 6. Entonces dependerá de ustedes si quieren tener una calificación pues buena o una calificación muy baja, pero todo depende pues obviamente de qué tan en tiempo me entreguen. Y sobre esa misma situación, todas las tareas, actividades de Construyete, productos finales y exámenes se van a entregar por la plataforma de Classroom. Ahorita les voy a explicar cómo va a estar ese asunto en la parte de la evaluación. Pero de manera formal, si por alguna razón alguno de ustedes no tiene algún equipo para poder subir sus tareas, no se preocupen porque especialmente para los que van a presencial y bueno, inclusive si están en línea, la escuela está abriendo espacios para que ustedes puedan subir sus tareas en las computadoras de la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Pueden ir a plantear con las debidas precauciones, es decir, cubrebocas, caretas si es que tienen, pues obviamente con su gel antibacterial pues para poder estarse por lo menos desinfectando y pueden tomar prestado un equipo para poder subir sus actividades. Entonces no se preocupen, la escuela les está apoyando en ese sentido con los equipos. Ahora bien, si llego a subir algún material extra, pensemos en un pequeño video, a lo mejor en alguna pequeña lectura, es obligación estarla revisando porque en algunas ocasiones las lecturas las ocupamos para clase. Casi no les dejo material porque esencialmente todo lo doy en clase, pero de repente les llego a dejar algún pequeño material extra por ahí. Ahora, en cuanto al comportamiento, tanto en el aula en virtual como en el aula presencial, les voy a pedir, por favor,
que eviten estar usando vocabulario muy, pues muy grosero. Y también que se estén agrediendo de manera física o de manera verbal. ¿Por qué? Porque normalmente tienden a prestarse malentendidos que terminan en discusiones o inclusive en peleas a manera física. Entonces, para evitar esas situaciones, estamos pidiendo que por favor, pues, traten de moderar su lenguaje y digamos, sus comentarios. Si se llevan afuera, digamos, de puertas para afuera, así, que es como un asunto muy personal de cada quien, pero por favor, en el aula traten de moderar esa parte. Entonces, en línea les voy a pedir nada más, por favor, a los compañeritos que me apaguen el micrófono a menos que vayan a participar. Digo, y obviamente pueden participar libremente sin ningún inconveniente. Y en ese caso, pues yo voy a estar administrando las participaciones. Pues en presencial, pues nada más por favor les pido que pues guarden silencio cuando estoy explicando yo algo y pues cuando quieran participar pues se les cederá la palabra. Pues bueno, creo que creo que esto es bastante obvio, tienen que comportarse de manera adecuada en el aula, tanto en el aula virtual como en el aula física. Y aquí es una situación especialmente para los que van en línea. Les pido de favor, insisto, no les voy a pedir así como que se relaman el cabello y se vean como niños de Benito Juárez, pero sí les pido por favor que no estén en pijama. Ahora, no juzgo ni mucho menos, pero les pido que no estén en pijama porque luego tienen algunos, ¿cómo decirlo? Costumbres curiosas, como por ejemplo que duermen desnudos. Entonces, no juzgo, pero por favor, de ser el caso, pónganse un suéter, pónganse una sudadera, una playera, lo que ustedes gusten, pero por favor no vayan a aparecer como tan en paños menores, ¿saben? Por favor. Es lo único que les pido. De ahí en fuera no tengo ningún inconveniente con la vestimenta que usen. En cuanto a los alimentos, esto especialmente va a estar un poquito reducido para las que van para, pues en presencial, porque pues es un poco más complejo el asunto, pero va a quedar de la siguiente manera. En línea, pues no es como que les pueda estar diciendo que se coman o que no, nada más que tengan cuidado, pues para no, digamos, entorpecer su equipo, ¿no? Que no le vayan a tirar, por ejemplo, el café o el jugo o lo que sea que estén tomando. Clases en presencial. Van a estar llevando un cubrebocas, una careta y pues, diga, es demás, ¿no? Pero aquí hay una situación. ¿Pueden comer en el salón? Sí, pero con una pequeña limitante. Primero, basura que tengan de alimentos va al bote de basura. No lo quieren los asientos, no lo quieren los pupitres, no lo quieren en el piso. En el bote de basura. Segunda, les pido por favor que se estén desinfectando las manos constantemente porque es un asunto de higiene y es un asunto especialmente de cuidado para ustedes. Es por su seguridad, chicos. Tercero, de ahí en fuera, si no me dejan desastre y acatan las reglas sanitarias, no tengo ningún inconveniente que se coman, por ejemplo, un pan, un café o algo que se estén tomando durante la clase sin ningún inconveniente. ¿Alguien creo que me levantó la mano? Sí, Julio. Maestra, ¿la carreta es a fuerzas? De preferencia sí, pero si no la toleran, yo les recomendaré en ese caso que lleven doble cubrebocas como para por lo menos protegerse como por ese lado. Ok, muchas gracias. Ok, y vamos en aquí. Ok. Y bueno, eso es en el caso de los alimentos. Entonces nada más por favor les encargo que se cuiden en el caso de que vayan a presencial. Y pues finalmente, ese es un asunto pues ya creo que ya deberán de saber, pero les aclaro de una vez. No deben hacer tareas de otras materias. Si por alguna razón, por hacer del destino, yo los cacho haciendo alguna tarea de otra materia, especialmente para presencial, tenganlo en cuenta, yo lo voy a considerar que es un muy bonito regalo para mí y se las voy a ir a retirar. Entonces les encargo, por favor, pues que eviten estar haciendo tarea de otra materia. Y obviamente, en mi caso, yo también tengo que acatar ciertas reglas, como para empezar, hablarles con respeto a ustedes, asistir puntualmente a las clases en la medida de lo posible, que mis actividades académicas van a ser conocidas con valor de igualdad y justicia. Eso significa que yo no voy a hacer como que, como fulanito me cae mal, entonces me voy a portar mal la onda. O sea, no, tengo que portarme a la altura. En cuanto a la evaluación, tiene que ser imparcial y sin un favoritismo de por medio. O sea, que por más bien que me pueda caer, no sé, por decir a alguien ahorita, Mariana, por ponerte un ejemplo, pues yo no le voy a hacer favorecer a Mariana, le voy a sacar lo que le corresponda, no lo que yo le crea porque simplemente me cae bien. Y siempre voy a estar a su disposición, chicos, en cuanto que tengan dudas. Obviamente no me voy a pedir que me tengan paciencia porque voy a meter un poquito en responder. Y que por favor me estén manejando en el horario que ya establecí aquí en el horario, que es
de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Después de esos horarios ya no puedo responder porque tengo otras actividades, pero en la medida de lo que me sea posible, voy a intentar responder todas las dudas. Y con respecto a las faltas, si por alguna circunstancia yo tengo que faltar por algo, ya sea alguna junta, ya sea alguna situación de salud, etcétera, yo normalmente les aviso por la plataforma de Classroom, les pongo ahí un aviso, pues, o sea, cuándo voy a faltar, la fecha, y a lo mejor les dejaré alguna actividad ese día para que no estén como tan, como la expectativa de qué va a pasar. Entonces no se preocupen, usualmente yo lo aviso con tiempo para que no, digamos, no los agarre de sorpresa. Y pues dicho esto, pues eso sería todo con respecto a los acuerdos de convivencia. Ahora bien, nos falta ver la evaluación. Y la evaluación no es muy difícil, pero pues aún así hay que crear como puntos. En primera instancia, los asuntos a evaluar van a ser actividades, tareas, producto, examen y construyete. El total de esas evaluaciones de estas pues, actividades van a ser un total del 100%. Ahora bien, ¿qué son cada una? Primero vamos a tener las actividades o tareas. Eso significa que van a ser tareas específicas que voy a dejar de los temas que ya hemos visto en clase. Ya sea para que refuercen información que obviamente pues estuvimos revisando y lo apliquen a un ejemplo ya más en específico. Ahora bien, las tareas usualmente yo por parcial dejo 6 tareas en total. Esas 6 tareas tienen un porcentaje del 40%, eso significa que sacan 10 en las 6 tareas, pues tienen sus 4 puntos. Ahora, producto. El producto normalmente por cada parcial dejo 1. Ese producto es como una actividad un poquito más grande, vamos a llamarla así. Pero esa actividad va enfocada a todos los contenidos que vimos en el parcial en el que estamos, digamos, refiriéndonos. Este producto tiene un valor de 3 puntos, entonces aquí les voy a pedir un favor. Si por alguna circunstancia a ustedes les llega a faltar alguna tarea, no sé, porque a lo mejor se les olvidó hacerla, les dio flojera, lo que ustedes gusten, no hicieron una tarea, pero también tienen que hacer el producto, olvídense de la tarea y hagan el producto. Es preferible tener 5 tareas y una a lo mejor que deban, pero tener el producto a que me entregan todas las tareas y no me entreguen producto. ¿Por qué? Porque una tarea, si les falta, les va a bajar por mucho unas 5 décimas o 5 o 6 décimas aproximadamente. Pero si ustedes no me entregan un producto, el producto vale 3 puntos. Entonces, si no lo entregan, pues obviamente la calificación les va a bajar mucho. Entonces, por favor, les encargo que los productos especialmente les pongan mucha atención ahí. Ahora, el examen. El examen normalmente yo lo aplico por formulario de Google. ¿Cómo está? Pues más o menos aplicado. Pues bueno, vamos dentro para acá y vamos a los formularios. Normalmente yo les doy el link para poder entrar al examen y un segundo. En el examen yo les dejo opción múltiple. Entonces imagínense, ahorita pues no vamos a los grupos de propedéutico que tuve. Y por ejemplo, aquí yo les publiqué justamente un examen, nada más de un momento. Aquí está. Este es el examen. Yo normalmente les dejo las instrucciones de lo que tienen que hacer y les dejo, obviamente, pues el link del examen. Vamos al link y este, por ejemplo, es el propedéutico. Normalmente viene el título del examen, viene propiamente lo que es pues las instrucciones, el llenado de la información básica de ustedes y pues lo que es propiamente las preguntas del examen. Es de opción múltiple, todo lo que preguntan en el examen lo vemos en clase, entonces no es como mayor inconveniente. Y aparte yo les dejo sacar libreta en el examen. Lo único que les pido para los exámenes, tengan una buena libreta, que es aquí justamente el asunto de la libreta. La libreta de la materia, lo único que les pido es que esté forrada con algo aledaño a la materia, que tenga sus datos de manera general. Y si le quieren poner alguna carátula, los datos de la materia, es decir, materia de lógica, su nombre de ustedes, su grupo, y pues y ya. Dime, Julio. ¿Para el forro va a querer un color en específico o no? No, el que ustedes gusten. Nada más que el borro hacerle daño a la materia, con eso es suficiente. Ok, muchas gracias. De nada. La libreta pueden comprar cuadro chico, cuadro grande, raya, o pueden utilizar carpetas si se les facilita la carpeta. No me importa siempre y cuando tengan un lugar donde tomar apuntes. Esto le hago hincapié porque, insisto, normalmente les dejo sacar la libreta, pero si ustedes no tienen una buena libreta,
obviamente en el examen no me van a salir muy bien. Entonces, pues tienen chance de salir bien siempre y cuando tengan buenos apuntes. Ahí eso en ese sentido, por eso que se los pido. Además, pues si trabajan a mano, pues van a poder hacer sus actividades ahí en la libreta, le sacan su fotito y pues ya lo suben a Classroom sin ningún inconveniente. Ahora, eso es con respecto a la libreta y al examen. Me falta definir una más, que es el construyete. ¿Qué es construyete? De manera muy sencilla, la escuela tiene un programa que son actividades socioemocionales. Nos dejan aproximadamente 2 actividades por parcial. Esas usualmente yo las hago en clase si nos da tiempo y si por alguna razón no nos da tiempo, las dejo de tarea, pero no son exactamente muy, pues muy complicadas, ¿saben? Son de hecho muy sencillas. En ese sentido, ¿qué hago? Como son muy sencillas las actividades, realmente no es como que les tome demasiado tiempo, pues, hacerlas. En realidad, a veces nada más tienen que contestar 1 o 2 preguntas. Entonces, hacen su actividad y esas actividades que son, insisto, 2 por parcial, valen 1 punto. Lo que significa que 4 de las tareas, más 3 del producto, más 2 del examen y 1 del construyete nos va a dar un total de 10 puntos, que es la calificación máxima a la que pueden tener en la materia. Entonces, pues, aquí lo que queda de ustedes es obviamente ponerse las pilas, pues, para que no se les vaya a juntar el trabajo. Ya sé, las tareas, ya. Construyete, ya. Ok. Y, pues, eso sería todo con respecto a la evaluación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Ninguna. maestra. Ok. De todos modos, tanto la evaluación como los acuerdos de convivencia ya están ahí subidos a la plataforma. A partir de la siguiente semana, para los que van en presencial, les voy a pedir que los tengan pegados en su libreta. Y los que estén para en línea, les voy a subir la tarea correspondiente para que puedan subir sus acuerdos de evaluación. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar ahora sí con, pues ahora sí que la clase que nos corresponde el día de hoy. Entonces, un segundo, quitamos esto y ya. Y bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es ya la clase, pues, de manera formal. Entonces, primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es, pues, la lógica. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante? ¿Para qué me sirve? Y ya que tengamos más o menos identificado qué es esta parte, vamos a entrar ahora sí a el primer tema del primer parcial. Nada más les voy a hacer una pequeña aclaración antes de comenzar. Las materias de manera general están divididas por aprendizajes específicos. Estos aprendizajes están divididos en ejes. Entonces, este primer parcial vamos a ver el eje 1 y el eje 2. Dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno, para empezar, para la materia de lógica habría que preguntarnos de manera general, pues, ¿qué es? O sea, ¿qué es lógica? ¿De dónde proviene? Y a lo mejor si hay alguna palabra o algún vocabulario específico que, digamos, sea, ¿cómo decirlo? Importante para la materia, pues obviamente, pues para que yo no me confunda y demás. Es entonces aquí cuando vamos a tener que hablar de filosofía. Y es aquí, vamos a agarrar un pequeño contexto. Primero, el temario ahora sí que el de GETIS de manera formal, nos pide que en la rama de humanidades les demos justamente esta parte de filosofía. Ahora, no es exactamente que vayan a ser como filósofos aquí, digamos, profesionales, pero que sí tengan un acercamiento a esta materia para poder entender cómo funcionan las otras áreas, porque aunque no lo crean, la filosofía es algo así como la madre de todas las áreas de estudio. Es por eso que es importante conocerla, o a lo mejor no dominarla, pero sí conocerla, qué es, cómo funciona, etc. El temario de filosofía de la de GETIS, perdón, entonces está dividido en 3 materias a cursar en los 3 años que van a estar aquí. El primer semestre van a tomar lógica, en el tercer semestre tomarían ética, y finalmente en el sexto semestre tomarían temas de filosofía. Esas 3 materias van a conformar el temario de, pues justamente, de humanidades. Ahora bien, dicho esto, vamos a empezar a definir primero lo que es la filosofía. Y la filosofía, de manera muy específica, se va a definir como amor por el conocimiento. Es decir, nosotros como seres humanos somos seres muy preguntones, ¿saben? O sea, siempre estamos queriendo saber cómo funciona el mundo, por qué pasan las cosas, por qué se da esto, por qué aquello, etc. Es aquí en este punto cuando nosotros empezamos a desarrollar formas para poder acercarnos al mundo y conocerlo.
En algún punto del tiempo se empieza a generar este asunto filosófico y justamente en la Edad Antigua, pensando especialmente con los griegos, es cuando se empieza a dar de manera formal el estudio de la filosofía, porque se intenta explicar de manera ya, ¿cómo decirlo? No práctica, más teórica, cómo funciona el mundo. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se dan ciertos fenómenos? ¿Por qué funciona el mundo de esa manera? O sea, todas estas preguntas se empiezan a generar desde la Edad Antigua. O sea, estamos hablando de aproximadamente como por el siglo, ¿qué será? Como por el siglo II antes de Cristo, más o menos. Ahora bien, la filosofía es un campo demasiado grande de estudio, pero en serio, muy, muy grande, porque de aquí se derivan muchas otras ramas. Es por eso que en este punto, como justo la filosofía es demasiado grande porque quiere conocerlo todo, se va a dividir específicamente en 6 ramas de estudio que se van a encargar justo de generar estos, digamos, estas interrogantes, pero en su área específica. Estas áreas de estudio van a ser la ontología, la ética, la estética, la teología, la epistemología y obviamente también la lógica. Entonces, dicho esto, vamos a tener en este cuadro que está en la siguiente diapositiva, que la lógica, su objeto de estudio de esa rama en específico es el argumento válido, y va a tratar de responder preguntas como, ¿qué requisitos debe reunir un argumento válido? ¿Cómo funciona aquí? Bueno, la lógica, que es lo que vamos a ver justamente este semestre, de manera formal se va a encargar de preguntarse si aquella información que nos llega, aquellos comentarios que nos llegan o aquellos, pues ya de manera formal, argumentos que nos llegan a nosotros, tienen sentido. Un ejemplo, imaginemos que dos personas están agarrando a guamazos. Por la razón que ustedes gusten, están agarrando a guamazos. Y de repente pues llegas y le preguntas a la persona en cuestión, oye, ¿por qué están pegando entre sí? Y a lo mejor ese te responde, pues es que me cae mal y por eso le estoy pegando. Ahora, si ustedes son seres racionales se habrán dado cuenta que ese argumento no tiene nada de sentido. Pues la lógica formal se va a encargar, aparte de obviamente desmascararlo, decir, esto no tiene sentido, no tiene lógica, te va a dar argumentos en contra para darte a entender que lo que estás diciendo no tiene sentido. En este punto, entonces, la lógica formal lo que se va a encargar es de averiguar si todo lo que nos dicen tiene sentido, tiene razones, tiene, digamos, una lógica real. Y ya que lo averiguamos, te vamos a dar razones por las cuales sí o no tienes razón. Eso es lo que se va a encargar la lógica. Otra forma que la verdad también se va a encargar y va a trabajar en conjunto va a ser a través de la generación de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que si alguna persona genera algún descubrimiento, alguna teoría, etcétera, la lógica se va a encargar de confirmarlo. Es decir, si aquello que nos están diciendo tiene sentido y en base a qué. Eso es lo que se va a encargar de manera formal, pues justamente la lógica. Por eso va a ser importante. Como les dije, de manera formal, lo que es la filosofía se genera, de hecho, desde la era presocrática, que es aproximadamente desde el siglo VII a.C. hasta nuestros días. Y la lógica de manera formal se va a empezar a aplicar hasta la llegada de Sócrates, que fue en el siglo VI a.C., que fue como por el 300 a.C., y a partir de Sócrates se va a empezar a desarrollar de manera ya más formal hasta nuestros días. Obviamente va a ser muchos filósofos de por medio que van a platicar acerca de la lógica, cómo funciona, cómo se aplica, etcétera, ¿no? Ahora bien, dicho esto, y más o menos teniendo una ligera idea de qué onda con la lógica, vamos a definirla ahora sí de manera formal. Y aquí nos va a decir lo siguiente. La lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. ¿Qué quiere decir? Me va a definir si lo que estoy escuchando y lo que a lo mejor me están diciendo o inclusive lo que estoy leyendo tiene sentido en base a qué y decir en ese momento, ¿tienes razón o estás equivocado? Eso es lo que va a ser la lógica. Obviamente se va a aplicar en el ámbito académico, pero por ejemplo en el ámbito diario, pensando en su vida diaria ustedes, a lo mejor no van a aplicar todos los métodos lógicos para poder averiguar si la persona pues tiene sentido o no, ¿verdad? Pero van a tener de alguna manera esa facilidad de poder, de alguna manera razonar
si esa persona está diciendo algo coherente o no y en base a qué. Ahora bien, ya sabemos qué es la lógica, pero la lógica tiene muchos elementos importantes dentro de sí para poder funcionar pues como lógica formal. En ese sentido, lo primero que tenemos que entender es que la lógica va a depender del lenguaje. Si la lógica no tiene un lenguaje, entonces no hay forma de que pueda desarrollarse la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica trabaja con información y la información la obtenemos a través del lenguaje escrito, oral o lenguaje de señas. Eso lo vamos a ver en una clase siguiente. Por ahora vamos a desarrollarlo en que si no tenemos una forma de comunicarnos, no hay forma de que se genere una lógica. Es por eso que nosotros nos diferimos de lo que son los animales, bueno, el resto de los animales más bien. Digamos, somos muy diferentes a, por ejemplo, no sé, un gato o a un pollo. Somos muy diferentes, ¿pero por qué? Porque los métodos en cómo se comunican los animales son muy, ¿cómo llamarlo? Pues muy básicos y realmente no tienen una función de comunicación tan, ¿cómo llamarlo? Pues tan compleja. En cambio, los seres humanos tenemos muchas formas de lenguaje para justamente empezar a pasar información. Eso es lo que nos va a diferenciar de una manera más específica del resto de los animales. Ahora bien, el lenguaje aquí nos dice lo siguiente. Acción que permite generar acciones que pueden cambiar el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, ¿qué información estoy dando para que la otra persona me entienda y pueda generar una acción en el espacio en el que estamos? Ahora, tenemos un asunto con el lenguaje muy importante y es el siguiente. Uno pensaría que como seres humanos solo tenemos un tipo de lenguaje, pero realmente no, y lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque son los idiomas y están las lenguas. Entonces, no es lo mismo una persona que habla, por ejemplo, no sé, español a una que habla, por ejemplo, portugués o castellano o chino, mandarín, ¿qué se me ocurre ahorita? Tailandés, qué sé yo. No va a ser igual. La forma de comunicarse va a ser distinta. En este punto entonces radica que incluso el lenguaje va a tener una limitante y justo por eso es que tenemos que tener esto muy en cuenta para la lógica. Para la lógica, la parte más importante que es al momento de comunicar es el hecho de que yo tengo que, ¿cómo explicarlo? ¿Tengo que comunicarme con otra persona? Sí, pero no solamente digamos decirle cosas y como que ahí quedó. No. Hacerme entender y que la persona entienda exactamente lo que le estoy diciendo, que no me entienda otra cosa. Porque de repente pasa mucho, y esto justamente viene con la composición del lenguaje, que depende del idioma, depende del contexto, depende del lugar de origen, inclusive depende de la cultura en la que estemos hablando o en la que estemos usando, para que digamos, las personas me entiendan. Un ejemplo, dejando de lado los idiomas. Imaginemos una palabra única del país, ya sea por la parte cultural. Entonces, yo soy un mexicano que sé perfectamente qué es un guacal. Pero supongamos que a lo mejor yo como mexicano no estoy aquí en México, estoy en, no sé, en Italia, por poner ahorita algo. Estoy en Italia. Y se me ocurre decirles en el mercado, quiero un guacal. Se van a sacar de onda, ¿qué es un guacal, no? ¿De qué me estás hablando? Y a lo mejor no te vas a explicar, mira, un guacal es una especie de caja de madera que se usa para transportar verdura. Y te van a decir, pero me lo hubieras pedido desde antes, que es una caja de madera. ¿Qué está pasando aquí? Que la palabra en su lugar de origen, que en este caso es pues en México, tenemos una idea de qué es, pero pues en otro país no me van a entender. O por ejemplo, hay muchas personas que se enojan porque los extranjeros no entienden que es por ejemplo, un molcajete. Pero vuelve a lo mismo. ¿Es algo característico de México? Por supuesto, pero eso no significa que todo el mundo lo conozcan. A lo mejor si tú le dices no sé, a un francés que un molcajete es muy similar a un mortero de química, te va a entender más. Pero vuelvo a insistir, todo eso tiene que ver con la palabra de origen, de dónde proviene, en la parte cultural. Ahora, vamos a ver otro tipo de, digamos, cambio, pero ahora no por la parte cultural, sino por la forma en cómo se emplea. ¿A qué me refiero? Hay palabras que de manera formal parecieran universales, es decir, que en todos lados donde yo diga, ¿es esto? Tiene que serlo en todas partes del mundo, pensando a lo mejor en un lápiz o unas tijeras. Pero, por ejemplo, la palabra sopa.
Si yo aquí en México les pido una sopa, seguramente voy a conseguir un caldo de jitomate con una especie como de pasta, bueno, una especie, más bien es una pasta que va a estar en el caldo de jitomate y eso es una sopa, ¿ok? Pero si, por ejemplo, tú te vas a Chile, en Chile las sopas son más bien muy similares a las papillas porque son muy espesas, que se espesan de hecho con papa, y eso es una sopa. Y para ellos, lo que es una sopa para nosotros, es de hecho un caldo. ¿Qué va a pasar aquí? Que a pesar de que técnicamente una palabra significa lo mismo para todos lados, la forma en cómo se usa va a ser muy diferente. Es por eso que vuelva a lo mismo, para la lógica va a ser muy importante que tengamos mucho cuidado cómo empleamos el lenguaje porque tenemos que comunicar exactamente lo que queremos. Otro ejemplo, hace poco estaba escuchando que no me acuerdo en qué parte aquí de Latinoamérica le dicen a las palomitas de maíz cabritas, si no me recuerdo. Y entonces te quedas, o sea, si tú me dices cabritas, yo te voy a entender literalmente una cabra, estamos de acuerdo. Pero si te vas a ese país en específico, pues van a saber perfectamente que hablas de las palomitas de maíz. Vuelva a lo mismo, depende del lugar de origen y por eso es importante tener mucho cuidado cómo usamos el lenguaje. Ahora, el lenguaje no se va a limitar necesariamente solamente a la forma en cómo nos comunicamos, sino inclusive cómo hacemos estas comparaciones con las imágenes mentales o inclusive la forma de escritura. Porque aquí viene la siguiente pregunta y les pregunto de manera general. Si yo voy a un kinder en este momento y busco un póster de las vocales, ¿van a encontrar un póster igual al que está en pantalla o no? Sí. ¿Seguros? No. No. ¿Por qué? ¿Qué le ven de diferente a este? Está en inglés. Está en inglés. Y por ejemplo, ¿manzana empieza con A? No. 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 En inglés sí. ¿De acuerdo? En español no. Ok. Aquí va de la siguiente forma. La forma en cómo nosotros hacemos ¿cómo decirlo? Esta equivalencia de conceptos o de imágenes mentales va a ser incluso distinta hasta en los idiomas. Porque, por ejemplo, como yo les decía, si yo voy a un póster de vocales en español, en la A me tendrá que aparecer, por ejemplo, la abejita, porque empieza con A. Pero, por ejemplo, este que está en inglés no me aparece una abeja, está una manzana. ¿Por qué? Porque en inglés el término es apple. ¿Qué va a pasar aquí? Incluso la forma en cómo vamos a generar imágenes en base al idioma va a ser distinta porque la forma en cómo se escribe o cómo está la palabra compuesta va a ser distinta en algunas ocasiones o completamente distinta también puede ser el caso. Eso tiene mucho que ver, pues justamente con la parte de digamos, del idioma o inclusive la escritura. Aquí en pantalla tengo este abecedario y estos números que van a estar en Romanji, que es como la escritura que usamos normalmente. Y tenemos abajo unos kanjis, me parece que son japoneses, justamente de Oriente. Inclusive en los propios idiomas que usan esta clase de caligrafía van a ser distintos para cada uno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que la forma en cómo van a ser, insisto, esta comparación de conceptos va a ser muy distinta. Lo que a lo mejor para mí va a ser cómo escribir perro y lo que voy a razonar como perro va a ser una forma, pero cómo se escribe en inglés o cómo se escribe en italiano o inclusive cómo se escribe en los países de Oriente va a ser distinta y por tanto la alineación de los conceptos va a ser distinta. Por eso es que vuelvo a insistir, toda esta parte del lenguaje va a ser muy importante para la lógica porque va a definir cómo lo vamos a comprender y cómo la otra persona lo va a entender. Por eso es importante tener esto en cuenta. Ahora, esta parte de la, digamos, asociación de conceptos con imágenes no se va a quedar necesariamente en la parte escrita, también en la parte visual. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos desde pequeños que hay ciertas como imágenes muy sencillas que asociamos como por ejemplo con ideas. O sea, por ejemplo en la pantalla tenemos un árbol y a una persona. Pero si nos ponemos de manera ya muy, ¿cómo llamarlo? Pues muy específica, sabemos que un árbol no se ve así y una persona no se ve así porque bueno, el árbol parece una varilla café rara
con un algodón de azúcar verde. Y los seres humanos no somos bolitas y palitos, pero pues ¿qué creen? Como desde pequeños nos estamos de alguna manera haciendo conscientes de que estas simplificaciones significan árbol y persona, pues inmediatamente vemos esas imágenes, eso es un árbol o eso es una persona. Pero tiene que ver cómo asociamos las ideas con las imágenes. Y vuelvo a insistir, todo tiene que ver con nuestro lugar de origen. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. No, ninguna. Bueno, vamos a la siguiente parte. No, profe. La maestra, todo bien, todo bien. Ok. Bueno, ya vimos qué onda con la imagen, ya vimos qué onda con el lenguaje, ya vimos por qué es importante para la lógica y cómo va a ir cambiando dependiendo del contexto, del idioma y todos estos elementos que van a ser importantes para pues el lenguaje. Ahora bien, para la lógica, otra parte muy importante y que van a ser palabras clave para nosotros, van a ser el concepto y la definición. ¿Por qué van a ser importantes? En el caso del concepto me va a arraigar mucha información que va a ser útil para nosotros, pero la definición se va a encargar de limitar esa información. ¿En qué sentido? El concepto aquí en pantalla, si se fijan, dice lo siguiente. Representación mental de algo y está plenamente arraigado a un campo semántico. ¿Qué quiere decir esto? El concepto básicamente se va a referir a una palabra clave, pero esa palabra clave va a tener muchos temas dentro de ella, pero demasiados. Un ejemplo, un concepto podría ser universo. Si yo comienzo a pensar en la palabra universo, me van a salir seguramente, no sé, espacio, estrellas, polvo estelar, planetas, asteroides, meteoritos, o sea, me van a salir muchas palabras, ¿estamos de acuerdo? Pues bueno, todas estas palabras que me van a salir de este concepto que fue universo, van a ser temas dentro de la palabra universo. Y podemos decir que es su campo semántico. Ahora bien, como es demasiado grande estudiar todo el universo pensando que sea un astrónomo, a lo mejor no me va a dar la vida estudiar todo el universo, pero es estudiar algo muy específico. Es aquí cuando va a entrar a colación la definición. La definición se va a encargar de, en lugar de ver todo el universo, voy a acordar nada más un tema chiquito del universo y eso es lo que voy a estudiar. Entonces, supongamos que soy astrónomo, pero yo no quiero estudiar todo porque pues no me va a dar la vida. Entonces, a lo mejor me voy a dedicar específicamente al estudio de las estrellas. ¿Qué pasó aquí? La definición se encargó de cortar el tema. Entonces, otro ejemplo que tengo aquí en pantalla. Mi concepto va a ser animales. Esa es, digamos, mi palabra clave. Dentro del campo semántico, pensando que a lo mejor tengamos una bolsa, un círculo o algo, dentro de ella van a estar temas como, por ejemplo, que son animales carnívoros, herbívoros, omnívoros, marinos, terrestres, felinos, caninos, aves, mamíferos, ovíparos, y podemos seguir la lista eternamente. Ahora bien, en este punto esto es un concepto. La definición, insisto, va a entrar aquí a colación para no estudiar todo esto porque no me va a dar la vida. Entonces, vamos a hacer estudio ya directamente aplicando la definición. Supongamos que soy un zoólogo, pero yo como zoólogo me tengo que especializar en algo porque no me va a dar la vida para estudiar todo. Es aquí cuando primero me voy a preguntar, pues, ¿qué es un zoólogo? Pues técnicamente es una persona que estudia los animales y tiene la capacidad de poder, pues, tratarlos en el campo de la medicina. Ahora bien, ya sabemos que estudia animales, pero no me va a dar la vida para ver a todos los animales. ¿Qué clase de animales? Bueno, me interesan los marinos. Ok, pero ¿qué crees? Todavía hay muchos animales y además marinos, pues hay muchísimos. Ok, van a ser animales marinos, pero van a ser mamíferos. Ah, mira, ya está cambiando la cosa, son mamíferos. Y además son marinos. Bueno, va a ser la lista más pequeña, pero todavía hay muchos. Bueno, además de que sean marinos y mamíferos, van a ser carnívoros. Ok, eso me hizo mi lista más pequeña, ya no van a ser tantos. Pero a lo mejor digo, pero como que no quiero estudiar a todos los animales, como que nada más quiero estudiar a uno. Bueno, pues voy a estudiar específicamente a las orcas marinas. ¿Qué pasó aquí? Pasamos de más a menos. Y es lo que va a ser la definición. La definición se va a encargar de hacer menos, porque a lo mejor toda la información extra que tenía ahí no me servía porque es demasiado.
Y es aquí en conclusión que podemos decir con respecto a esta parte de la definición y el concepto, que el concepto es un campo semántico que abarca mayor información. Pero si yo quiero ser especialista en un tema específico de ese concepto, entonces tengo que hacerlo más chiquito para poder enfocarme solamente en esa información. Y justamente aquí viene un ejemplo a colación. Cuando llegan a hacer una petición de investigación, seguramente se meten a la plataforma de Wikipedia. Supongamos que están estudiando, no sé, ahorita, ¿qué se me ocurre? La Segunda Guerra Mundial. Ok, pero le están pidiendo específicamente quiénes fueron los batallones que pues obviamente que estuvieron ahí participando. Y se meten a esa Wikipedia y les va a aventar no solamente eso, sino les va a aventar en qué años estuvo, el contexto histórico, el contexto social, cómo se vestían, cómo era la vida en ese entonces, la participación de todos los países, o sea, les va a aparecer mucha información. Entonces eso puede ser mi concepto, porque es demasiado. Pero a mí solo me interesa saber qué batallones participaron en la Guerra Mundial. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo una definición en este punto, porque lo único que quiero saber es algo en específico de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. En este punto es lo mismo. Tenemos entonces que ser muy específicos, porque para la lógica también es importante, sí, tener información, por supuesto, pero si tengo información que no me sirve, deséchala, porque no me sirve en este momento para analizarla. Solo necesito lo más importante, lo principal. Ahora bien, esto es en lo que se refiere a la lógica de manera general. Ahora vamos a entrar de manera ya más específica al eje, pues lo que nos corresponde en este parcial, que el primero se llama la argumentación como práctica lingüística. En este momento vamos a ver qué es un argumento, cómo se usa un argumento y la estructura que tiene que llevar para poder hacer una pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeña evaluación básica de lo que es un argumento en lógica. Y bueno, en primera instancia, antes de comenzar a ver qué es un argumento, tenemos que entender la formación de una oración. Esto va a ser de suma importancia para nosotros aquí en la materia, porque si nosotros no sabemos estructurar una oración de manera básica, no vamos a poder entender más adelante cómo se clasifican los enunciados, cómo se clasifican los argumentos. Es por eso que aquí vamos a hacer un pequeño apartado. Para empezar, tenemos que entender que cualquier idioma, independientemente sea español, inglés, portugués, italiano, el que ustedes gusten, va a tener una estructura base, es decir, toda oración sin excepción debe de contener sujeto, verbo y predicado. En esta oración que tengo en pantalla que tenemos, mi casa está aquí, mi sujeto está marcado en verde, mi verbo está marcado en amarillo y mi complemento o predicado está marcado en azul. En este punto son elementos básicos que debe de contener una oración. Ahora bien, en la lógica nos interesa mucho esta estructura, porque entonces al momento de evaluar la oración vamos a tener ese chance de poder definir si la estructura tiene sentido y podemos en ese momento invalidar la estructura en el caso de que la oración no tenga sentido. Entonces por eso es muy importante que si ustedes, especialmente si ustedes crean algún ejemplo de oración, se fijen que tenga el sujeto, el verbo y el predicado para poder avalar que realmente es una oración aceptable para la gramática. Ahora bien, dicho esto, vamos a empezar y vamos a definir en primera instancia lo que es el razonamiento. Ahora, el razonamiento para la lógica va a ser importante porque a través de ella vamos a poder empezar a generar una pequeña evaluación de los argumentos, es decir, vamos a poder diferenciar si tiene sentido, si no tiene sentido, si dice una mentira o no. Todo esto lo vamos a hacer a través del razonamiento. Entonces el razonamiento aquí me va a decir lo siguiente. Forma particular de pensamiento en la que resuelven problemas y se realizan inferencias. Esto es, se extraen conclusiones a partir de las premisas. Si yo se los leo así, no va a quedar del todo claro, porque se van a quedar entonces esto qué es, ¿no? O como a qué se refiere. Pues bueno, las partes de un argumento están conformadas por premisas y conclusiones. Estas partes son importantes porque entonces a través justamente de las premisas se va a generar una conclusión a partir del razonamiento. Pero hay que pensar primero qué es una premisa y qué es una conclusión y aparte cómo está compuesto el argumento y qué es para poder entender esta parte del razonamiento, cómo va a llegar a esto. Y es aquí entonces cuando vamos a hablar primero del argumento.
El argumento para lógica va a ser la parte principal, se puede decir que es la columna vertebral de la lógica. Sin argumentos no hay nada que evaluar. Por eso es muy importante. El argumento de manera general se va a definir como el conjunto de proposiciones, de las cuales unas se denominan premisas y otra recibe el nombre de conclusión. ¿A qué se refiere esto? Un argumento se podría decir que es una idea principal, ya sea para defender alguna idea que tengas tú, a lo mejor para especificar conocimiento, pensando a lo mejor en un libro que quiera justificar algún tema, o a lo mejor algún comentario que tengas con respecto a algún problema en específico. Todos aquellos contextos que acabo de mencionar pueden ser llamados argumentos y depende de cómo se empleen es la validez del argumento. Los argumentos de manera formal se van a formar por dos premisas mínimo y una conclusión. Si por alguna razón el argumento que te están dando no tiene mínimo dos premisas y una conclusión, no puede llamarse argumento. En todo caso es un comentario y hasta ahí queda. Para la lógica es sumamente importante que se mantenga esa estructura porque si no se mantiene, inmediatamente se tacha la oración, se podría decir, y ya no me sirve como argumento. Por eso es muy importante que contenga siempre dos premisas y una conclusión. En pantalla tengo dos ejemplos. El primero dice lo siguiente. Los franceses hablan francés. Humberto es de origen francés. Humberto habla francés. Esto es un ejemplo de argumento muy sencillo y a lo mejor hasta muy burdo si lo quieren ver así. Pero en primera instancia esto es lo que se puede catalogar como un argumento porque contiene dos premisas que ya están marcadas ahí y una conclusión. Segundo ejemplo que tengo en pantalla. Ana lee todos los sábados. Hoy es sábado. Ana leerá el día de hoy. ¿Qué va a pasar aquí? Nuevamente, tenemos dos premisas y una conclusión. Lo que va a caracterizar las conclusiones es que siempre van a sacar información a través de las premisas. Si la premisa no dice algo y la conclusión por alguna razón saca alguna información nueva que en el caso, en ese momento el enunciado puede invalidarse. En un momento más les voy a explicar qué onda con lo de validar o invalidar un argumento. Ahora bien, antes de poder llegar a eso tenemos que hablar de qué es una premisa y qué es una conclusión. Ya vimos que eso es importante que el argumento tenga dos premisas y una conclusión, pero tenemos que ver qué es cada una. Y bueno, para empezar vamos a hablar de la premisa. La premisa de manera muy sencilla van a ser las razones que otra persona va a ofrecer para poder apoyar su idea en específico. O sea, supongamos que a lo mejor nosotros apoyamos, no sé, el aborto, por poner un ejemplo. Supongamos que apoyamos el aborto, pero no solamente se agarra y dice yo lo apoyo, porque pues eso cualquiera lo puede decir, sino dar ideas que realmente respalden esa idea, pues de que estás apoyando el aborto. Y si esas ideas no tienen sentido, pues obviamente no te las van a tomar en cuenta. Entonces, toda aquella idea o frase que apoye un punto de vista en específico, en ese momento eso se va a convertir en una premisa. En pantalla tenemos tres ejemplos de premisas. La primera dice, Jesús ve la televisión los domingos a las 8 de la noche, que me está dando información. Segundo ejemplo, José suele asustarse cuando ve un perro. De nueva cuenta, una frase que me da información. Tercer ejemplo, Miriam nunca está cuando hay que hacer limpieza en la casa. De nueva cuenta, una frase que me da información. Ahora bien, nos falta ver qué es una conclusión. Y la conclusión aquí nos va a decir lo siguiente. Proposición que se defiende sobre la base de las premisas. ¿Qué quiere decir esto? La premisa ya dijimos que nos va a dar información. Pues bueno, la conclusión tiene que contener información que haya sacado de las premisas y basadas en ellas me dé un resultado. Ejemplo de esto. En el primero tenemos lo siguiente. Jesús ve la televisión los domingos a las 8 de la noche. Jesús vio la televisión hoy. Por lo tanto, hoy es domingo por la noche. ¿Qué pasó aquí? En base a lo que estoy diciendo en las premisas, estoy generando una conclusión. Y justo eso es lo que es una conclusión. Una idea sacada de las premisas. Segundo ejemplo. Miriam nunca está en casa cuando hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza en casa. Miriam no está en casa. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente,
tenemos dos líneas de información que nos dicen que Miriam pues nunca va a estar en casa cuando se hace limpieza y que pues esta mujer no está en casa. Entonces finalmente podemos asegurar que pues Miriam no está en casa porque pues está haciendo limpieza. ¿Por qué? Porque la conclusión va a salir a través de las premisas. Ahora bien, esto teniéndolo más o menos entendido, entonces tenemos la fórmula general para aplicar a un argumento para lógica. Como yo les dije, un argumento mínimo debe de contener dos premisas y una conclusión. Entonces la fórmula general quedaría P1 más P2 más C es igual a A, donde P1 y P2 son premisas, C es conclusión y A es igual al argumento. Entonces, aquí hay un detalle. Todo argumento va a tener mínimo dos premisas y una conclusión, pero puede tener más de dos premisas, puede tener 4, 5 o 10 premisas, siempre y cuando tenga una conclusión. A partir de 2 ya es considerado un argumento en la lógica. Si no tiene mínimo dos premisas, pues eso ya no es un argumento y pues se tacha como tal. Ahora, ¿hasta este momento tienen dudas con respecto a la estructura de los argumentos? No, maestro. No, No, maestra. Ok. Bueno, ya vimos más o menos qué onda con la estructura de los argumentos y ya vimos cómo se componen. Decíamos que con dos premisas mínimo y una conclusión. Ya hablamos de cómo se estructura una oración y ya vimos más o menos cómo funciona un argumento. Ahora bien, vamos a ver las clasificaciones. El trabajo de la lógica de manera formal es clasificar los argumentos como válidos o inválidos. Depende de su contenido con respecto a la verdad que contengan, el sentido que tengan, el contexto que tengan, el tipo de oración que tengan y algunos otros elementos que vamos a ver a partir del segundo parcial. En este parcial vamos a ver tres de manera muy específica. En primera instancia, si los argumentos son válidos o inválidos de manera gramatical y de manera formal, es decir, que contengan esta fórmula. Y por otra parte vamos a ver si son verdaderos o falsos con respecto al contenido que tienen, es decir, si son verdaderos o falsos. Y finalmente va a haber una tercera que en un momento más les voy a describir. Pero bueno, vamos a comenzar primero con lo que es válido o inválido. Como yo les dije, los argumentos tienen que tener una fórmula mínima, que es respetar esta fórmula en pantalla. Si esta fórmula no es respetada, el argumento se invalida y por tanto no sirve para lógica. Es un argumento que no nos sirve. Un segundo. Creo que alguien se... Así. Ok. Si los argumentos no tienen esa estructura mínimo, no pueden ser validados y por tanto no nos sirven para la lógica. Por eso es muy importante que siempre que veamos algún argumento o que escribamos algún argumento, tenga esa estructura básica mínima. Ya que sabemos que tiene esa estructura, hay otra cosa que tenemos que checar para validarlo de manera válida o inválida. Y eso es lo que les mencionaba en esta diapositiva, que todas las premisas y la conclusión contengan un sujeto, un verbo y un predicado. Si entonces el argumento cumple con esas dos características, es decir, que contenga la fórmula y que las oraciones de las premisas y la conclusión estén con un sujeto, un verbo y un predicado, podemos decir que ese argumento en específico es válido. Si falla en alguno de los dos aspectos que les acabo de mencionar, entonces el argumento se vuelve inválido. Válido funciona para la lógica. Inválido no me sirve. Entonces, en ese sentido tenemos una primera clasificación. Segunda clasificación, tiene que ver con el contenido del, pues propiamente del argumento. Es decir, si nosotros sabemos qué es verdad o mentira y basados en qué, a lo mejor en la información, a lo mejor en lo que averiguamos con respecto a investigaciones, o a lo mejor porque le caemos en la mentira a una persona. En cualquier situación de ese tipo, vamos a poder entonces catalogar a las oraciones como verdaderas o falsas. Verdaderas me dicen verdad. Falsas me están diciendo una mentira. Entonces, este tipo de clasificación es más sencilla. Ahora bien, me falta una más. Esa última clasificación va a ir enfocada a los enunciados en específico, es decir,
si son enunciados positivos o enunciados negativos. ¿En qué sentido? Normalmente en lógica, y de hecho en cualquier idioma de manera formal, independientemente de sea lógica o no, se van a catalogar los argumentos, perdón, las oraciones como positivas o negativas. Pero cuando me refiero a positivo o negativo, no me refiero a lo que lo hacen, por ejemplo, en matemáticas, que le ponen el signo de más o el signo de menos. No. En este caso me voy a referir a aquellas oraciones que o estoy asegurando algo o estoy negando algo. Si yo en una oración aseguro algo en específico, aunque sea algo malo, es una oración positiva. El ejemplo que tengo en pantalla es el siguiente. Esmeralda es muy amable cuando le compran flores. Hoy le compraron flores, por lo que será muy amable el día de hoy. ¿Qué va a pasar aquí? En este punto estoy asegurando que Esmeralda siempre va a ser amable cuando le compran flores. Estoy diciendo que ese mismo día le compraron flores, por lo que puedo asumir que pues Esmeralda puede, pues será muy amable. En este punto todas mis oraciones van a ser positivas porque estoy asegurando algo. Ahora, ejemplo negativo. Recuerden que les acabo de decir que las oraciones negativas siempre van a ser aquellas donde yo niegue algo de por medio. Entonces escuchen con atención. Los niños de 3 años no son atléticos. Juan no es atlético. Probablemente Juan tenga 3 años. ¿Qué está pasando aquí? Tengo dos oraciones negativas. ¿Por qué? Porque en ambas oraciones están negando algo. Primero estoy negando que los niños de 3 años no son atléticos. Y segunda, enunciado estoy diciendo que Juan no es atlético. En este punto estoy refiriéndome a negar una característica del sujeto. Es decir, estoy negando al verbo. Entonces, de manera formal, si aseguro el verbo, es un enunciado positivo. Si niego el verbo, es un enunciado negativo. Y tengo que tenerlo muy en cuenta porque entonces más adelante vamos a checar que depende del tipo de oración va a ser la clasificación y por lo tanto va a ser la forma como voy a evaluar el argumento. Por eso es muy importante identificar estas oraciones. Ahora, voy a hacer un pequeño ejercicio ahorita en clase. Me van a poner en el chat ustedes dos ejemplos. Un ejemplo de oración positiva y un ejemplo de oración negativa. Yo voy a poner ahorita un ejemplo en clase que voy a desarrollar en este momento y ustedes me van a escribir también en el chat sus ejemplos de oraciones. Los voy a revisar y voy a empezar a corregir en el caso de que vea algún error. Entonces, mi primer ejemplo sería, no sé, Rosa es muy grosera y pedante. Un segundo. Pedante. Ese es mi ejercicio positivo. ¿Por qué? Porque es una oración positiva. Yo estoy asegurando algo de Rosa. Ahora, un enunciado negativo. No sé. José no es muy hábil cocinando. Ese es mi enunciado negativo. Ahora ustedes tienen que colocarme un enunciado positivo y uno negativo. Tratan de hacerlo más o menos como se los acabo de explicar y si se equivocan no se preocupen, ahorita estamos para corregir errores. Entonces les voy a dar de aquí a las 11:55. Tienen 5 minutos para escribirme en el chat dos oraciones, una positiva y una negativa. Y conforme vaya sacando ejemplos, pues voy a empezar a corregir ahorita directamente la diapositiva. Entonces, pues, corre tiempo. Ok.
Voy. Dejémoslo. Aquí. Ah, sí. ¿Qué pasa, Mariana? Mariana, dime. Ok. Ya con esas tengo. Ahorita tomo ya pasé algunas que vi un pequeño residuo por ahí, pero justamente por eso vamos a corregir. Entonces, recuerden que yo les había dicho algo clave aquí. Y eso era lo siguiente, nomás déjenme copiar aquí. Recuerden que toda oración negativa está negando algo. Si una oración es negativa, está negando algo de la oración. Especialmente cuando hablamos de algo negativo, nos referimos a que niega al verbo. Entonces, vamos a dejarlo así. Estas oraciones que tengo ahorita en pantalla son algunas oraciones que ustedes me pusieron en negativo. Bueno, ustedes manejaron que era negativo. Pero de hecho, vamos a hacer la aclaración. Cuando una oración es negativo, no necesariamente significa que sea, ¿cómo lo explico? Que la palabra sea mala o que le estemos diciendo algo malo a una persona. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva que tengo aquí, un segundo. Estas palabras en verde dice lo siguiente. Ana es una malagradecida. José es un ladrón. Mariana es muy mala persona. Son a lo mejor palabras fuertes para una persona en el sentido de que son aspectos negativos, pero en este caso no nos referimos a eso. Nos estamos diciendo que son positivas, pero porque estamos asegurando que la persona es eso. Estamos asegurando que José es un ladrón, estamos asegurando que Ana es una malagradecida y estamos asegurando que Mariana es muy mala persona. Pero en el caso de las que tengo yo ahorita aquí en pantalla, son oraciones que a lo mejor no funcionan como negativas, pero porque no tienen una palabra que lo niegue. ¿Cómo funcionan entonces o cómo pueden transformarse en negativas? Aquí va justamente la actividad. Juan se robó una consola.
Para que esta oración sea negativa, tiene que quedar así. Juan nunca se robó una consola. Aquí tengo una palabra negativa que pues justo está negando, en este caso, pues haberse robado la consola. Siguiente. Joshua es muy lento. Es una habilidad negativa, pero no, de todos modos no me está diciendo algo negativo con respecto a que la oración se esté negando. ¿Cómo la vuelvo negativa? Joshua no es muy lento. Entonces, en este caso de nueva cuenta ya se vuelve negativa. Mario se peleó con Raúl. Estoy asegurando que sí se peleó, pero queremos negarlo. Entonces, Mario jamás se peleó con Raúl. De nueva cuenta, tenemos ahora sí una palabra que me está negando lo que se está diciendo en la oración. Siguiente. Erika es muy agresiva. Otra vez, para hacerla negativa, pero o sea, que se vuelva un enunciado negativo, tendría que decir Erika no es muy agresiva. ¿Por qué? Porque quiero que sea una frase que me esté negando algo. Siguiente. Jocelyn no es muy sincera. Aquí podría poner Jocelyn nunca es muy sincera. Entonces, ahora sí te estamos negando. De nuevo, Mariana es optimista con su familia. Creo que quiere ser optimista. Ok, en este caso, para poderlo hacer negativo, esta oración en específico sería María no es optimista con su familia. Siguiente, mi hermana come mucho. Para ponerlo aquí, como que fuese una frase negativa, sería mi hermana no come mucho. Y bueno, finalmente tenemos, Mariana es muy lenta. Otra vez, entonces aquí sería, Mariana no es muy lenta. Si se fijan, de hecho, como que la palabra más fácil para usarlo en un enunciado negativo es no. Es como lo más normal, pero no necesariamente tiene que ser no. Puede ser, por ejemplo, la palabra nunca, jamás, o inclusive hay otras como tampoco. Vamos a ponerlo con ejemplos de otros grupos con los que estuve trabajando. En esta que tengo aquí abajo, la mayoría me puso con no. Pero aquí tengo otro ejemplo que era con la palabra tampoco. Eder tampoco es muy grosero en la clase. ¿Qué estamos haciendo aquí? Recuerden, toda oración que se diga que es negativa para la lógica se va a referir a que estamos negando al verbo. Vamos a ubicar los verbos para que tengamos más entendido esto. Recuerden que el verbo es el que le va a dar sentido a mi oración. Entonces, aquí está mi verbo, que es el verbo ser, estar. Aquí está mi verbo. En este caso, acá está mi verbo. Aquí está mi verbo también. Esto es mi verbo. 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 Y verbo. ¿Qué está pasando aquí? Estamos negando al verbo. Tengamos mucho cuidado en eso y siempre consideremos eso. Toda oración que niegue al verbo es negativa. Si lo estamos asegurando, como por ejemplo en estas de aquí arriba, que lo estamos asegurando, entonces es una oración positiva. Vamos acá otra vez. Verbo, aquí está, se negó, aquí está mi verbo. Ay, Dios, eso. Aquí está mi verbo. Este es mi verbo. Acá también es. Ok. Acá también está. Aquí. Y acá. Y de este lado lo mismo. Estamos negando al verbo. Estamos negando al verbo. Y en este caso, hasta aquí está. En este caso no está negando al verbo, pero escuchen el ejemplo. Mi primo prefiere no reprobar. En este caso, pues si lo hubiéramos puesto al principio en lugar de antes del verbo, hubiese quedado muy raro.
es porque como que sonaría extraño. En este caso fueron por cuestiones de gramática, pero en este caso estoy diciendo que no quiere reprobar. Entonces, pues, mi prima prefiere no reprobar, pues sigue siendo una oración negativa. Entonces, ¿dudas ya con esto, ya de alguna manera, ya con los ejemplos ya directamente de las oraciones, digamos que es una positiva y que es una negativa? No, maestra. Ninguna duda, maestra. Ok, de todos modos, esta se las voy a subir en un ratito más a Classroom. Entre hoy y mañana más tarde se la subo, para que la tengan ahí al pendiente y que tengan los ejemplos. Nada más siempre recuerden, si tengo un verbo y el verbo lo estamos negando, se vuelve una oración negativa. Si no se está negando, que no tenga una palabra, un no, un nunca, un jamás, un tampoco, algo que lo niegue, es una oración positiva, al menos para la lógica. Ahora, esto va a ser importante porque especialmente en lo que va a ser en el segundo parcial, vamos a empezar a checar de una manera ya más específica cómo se clasifican los argumentos y vamos a reconocer muy bien cuándo es una oración positiva y cuándo es una oración negativa. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial, por eso me interesa que lo tengan muy entendido esta parte. Ahora, ya que tenemos estos ejemplos y más o menos tenemos una idea de cómo funciona, vamos a la siguiente parte que ya tiene que ver con propiamente el contenido de pues de los argumentos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros tenemos un argumento, ya vimos que tenemos información. Es decir, las premisas siempre nos van a dar información. Ya vimos que esta información va a tener como cierta estructura, cierto contenido con respecto a esa información, etc. Ahora bien, para la lógica, otro aspecto muy importante va a ser que esas oraciones estén basadas en los hechos y no en las opiniones. Pero en muchas ocasiones nosotros tenemos a confundir mucho esta parte, qué es un hecho y qué es una opinión. Y justo por eso hoy lo vamos a definir. Entonces, de manera formal vamos a definir primero qué es un hecho y qué es una opinión. Y vamos a empezar entonces con el recuadro azul. El recuadro azul nos dice lo siguiente de lo que es un hecho. Los hechos se refieren a ideas, situaciones o acontecimientos que contienen información real y objetiva. Asimismo, se pueden comprobar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo leo un hecho en lógica me refiero a una situación que literalmente está pasando y que estoy escribiendo. Ya sea que a lo mejor estoy informando de algún hecho científico o a lo mejor estoy reportando algo. Pensemos a lo mejor en los noticieros. Ahorita, ¿qué se me ocurre? Imaginemos que me están reportando el clima. Ok, me están reportando literalmente cómo está el clima. Entonces, eso es un hecho, porque lo están reportando tal cual. O a lo mejor imaginemos que estoy leyendo un libro de texto de la escuela. Entonces, ¿qué hace? No es como que me está dando su opinión personal. Me está dando los datos exactos de lo que tengo que leer. Pensemos a lo mejor que estoy leyendo, no sé, ¿qué se me ocurre en este momento? Del Porfiriato, por poner ahorita algo. Estamos leyendo del Porfiriato, entonces no me van a dar como la opinión del autor. Ah, pues es que me caía bien gordo ese presidente. No. Estamos leyendo los hechos históricos de lo que pasó en su momento. En cualquiera de los dos casos que acabo de mencionar, son hechos y por lo tanto esos van a ser válidos para la lógica. Aquí tengo otro ejemplo justamente de lo que es un hecho ya pensando en una premisa. El lanzamiento del satélite ocurrió a las 5:35 p.m. Supongamos que a lo mejor yo trabajara en la NASA y yo tengo esa, digamos, esa facilidad de revisar esa información. Entonces, si yo me voy a la página o al lugar donde tengamos ese registro, entonces voy a poder que efectivamente ese lanzamiento fue a esa hora. ¿Qué va a pasar? Insisto, esto va a ser un hecho. Ahora, para la lógica, los hechos van a ser más importantes que las opiniones porque, a diferencia de los hechos, las opiniones son como más personales. Y es aquí por eso que vamos a definir a la opinión de la siguiente manera. Se refiere a lo que se piensa al respecto de una idea, situación o acontecimiento real y objetivo. Por lo tanto, la opinión es subjetiva, pues se transmite por apreciación personal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente solamente es lo que yo creo que pasó sobre algo en específico. Ya sea alguna situación, algún acontecimiento, etc. Solamente va a ser como lo que yo creo. No lo que pasó, lo que yo creo. En este punto vamos a tener muchas situaciones que se van a derivar de esas opiniones. Y el ejemplo que tenemos en pantalla dice lo siguiente. Yo creo que el cohete propulsor está descompuesto, pues le salía mucho humo. ¿Qué pasó aquí?
no nos está dando un hecho como anteriormente que nos estaban dando un dato en específico, nos está literalmente diciendo lo que esa persona cree. Esto va a pasar mucho y de alguna manera no podemos confiar tanto esa información porque cada persona percibe lo que pues puede, depende de sus posibilidades. Y aquí viene justamente un ejemplo más específico sobre esto. Imaginemos, vamos a retomar el ejemplo de las dos personas que estaban agarrando a trancazos, pero de repente imaginemos que yo llego como profesora a detener la pelea y le pregunto a un compañero que sí sabe lo que pasó. Compañerito, ¿qué pasó? Y a lo mejor ese compañerito me dice, mira, lo que pasa es que se empezaron a agarrar a trancazos porque fulanito le robó la libreta a Mengano y obviamente se enojó y por eso se le empezó a agarrar o así que a golpes. ¿Ok? Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque la persona sabe lo que está pasando, está viendo lo que está pasando y me está reportando pues a grandes rasgos lo que pasó. Eso es un hecho. Ahora, supongamos de nuevo la misma escena, pero ahora yo le pregunto a otro compañero pero que tampoco sabe que acaba de llegar. Entonces de repente yo le pregunto, oye, ¿qué pasó? Y a lo mejor me va a responder lo siguiente. Es que fulano y mengano se están agarrando a golpes, pero no sé por qué. Aunque yo creo que como fulano tiene una novia, yo creo que mengano se la quiere bajar y por eso se empezaron a agarrar a golpes. ¿Qué pasa aquí? Pues muy simple, ya no me está dando algo que está pasando realmente, me está dando una opinión como que él cree. Él cree que pudo haber pasado esto, pero no está seguro, no tiene pruebas, no tiene ninguna razón en qué basarse, simplemente está asumiendo como situaciones en específico de lo que él cree. Es por eso que, si se dan cuenta, para la lógica va a ser más importante un hecho que una opinión, porque un hecho es real, una opinión no. Una opinión nada más como de, pues yo creo que pasó esto, ¿no? Pero hasta ahí, no estoy seguro. Y por eso es que siempre tenemos que tener muy en cuenta que siempre que demos información, tiene que estar basada en un hecho o en un medio, pues de alguna manera confiable. Si nosotros vamos, por ejemplo, a querer sacar información de, ¿qué se me ocurre ahorita? De internet, a lo mejor de esas páginas, pues se me ocurre en este momento. Pues de Badaboom o alguna página que a lo mejor no sea como tan confiable, pues no me van a hacer caso, ¿verdad? A diferencia que, por ejemplo, si les dije que lo vi en algún documental o en algún libro o leí algún artículo, va a depender mucho de dónde esté sacando esa información para que yo tenga cierta credibilidad. Eso va a ser lo importante entre el hecho y la opinión. ¿Dudas, chicos? No, ninguna. No, maestra. No, profesora. Ninguna. Ok. Ninguna maestra, todo bien, todo bien. Bueno. Dicho esto, eso va a ser todo por hoy, porque para empezar no me va a dar tiempo de seguir. Y segunda, pues ya seguramente ya se están ahí como queriendo arrancar el cabello porque ya les di mucha información bajita en la mano. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver por la sesión de la de hoy, chicos. La tareita se las voy a subir a más tardar el viernes que viene. Y tienen normalmente 4 o 5 días para hacer la tarea. No, digamos, no se las dejo tampoco tan corto tiempo para que hagan la tarea. La tarea la pueden hacer a mano, la pueden hacer a computadora como mejor se acomode. Ahora sí que eso depende mucho de ustedes. Y pues ya, eso es con respecto a las tareas. Ahora, a ustedes yo no los veo, esta semana los veo hasta la siguiente con presenciales empiezo. Entonces, no se preocupen porque vayamos un poquito atrasados, lo vamos a reponer la siguiente semana y la que sigue para los que van en línea. Entonces, no se me preocupen. Los ponemos, ahora sí que nos ponemos ahora sí tablas con los demás grupos y pues ya empezaríamos ya de manera, pues, digamos, de lleno con la materia, pues ya la siguiente semana con los de presencial y hasta la siguiente con los que van en línea. Recuerden, por favor, checar sus tareas. Si la tarea dice presencial, esa tarea solamente es para los de presencial y los de línea solamente lo van a poner como entregado. Cuando van a subir la misma tarea, pero para línea, entonces las que entregaron en presencial, o más bien que les tocaron en presencial, lo van a poner como entregado y los de línea lo van a entregar ahora sí. Ahora sí que en ese sentido nada más tengan cuidado cuando les toca entregar tarea. Y creo que ya. Bueno, si van a llegar, chicos, será todo por el día de hoy. Los veo el día de mañana. Dice todo el día de mañana, no. La siguiente semana los veo a presenciales. En línea, los veo pues dentro de una semana más. Pero cualquier duda que tengan, por favor, me mandan mensaje. Voy a estar al pendiente. Les voy a subir la presentación para que la puedan empezar a checar. Y pues la clase también la voy a subir a más tarde el día de mañana. Maestra, una pregunta. ¿Cómo vamos a entregar las tareas?
Se van a entregar por Classroom. Ah, ok. Los de presencial, ¿cómo vamos a entregar esos? Sí, también Ah, ok. se me la van a entregar en Classroom, solamente que los de presencial me van a entregar si la tarea dice presencial, y si dice en línea, ahí no me van a entregar porque va a ser la misma tarea. Ah, ok. O sea, si supongamos que subo tarea 1 y dice presencial, La entregaremos con usted. me lo entregan esa tarea porque pues es la misma, nada más me van a poner como entregado. Ok, maestra, gracias. ¿De nada? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profesora. Ninguna, maestra. Ninguna maestra. Ninguna. Ninguna, profesora. Ok. Ninguna maestra. Bueno, sin más que agregar, chicos, entonces los veo a partir del fin de semana. Va a ser un poquito complicado, yo lo sé, pero nos vamos a organizar. Entonces, a los que los veo el fin de semana, pues los veo el próximo lunes. A los que no, los veo dentro de una semana. Descansen de todos modos. Y no se me vayan a atrasar con las tareas, por favor, para que no se les vaya a juntar el trabajo. Y sin más que agregar, sería todo por el día de hoy. Los veo entonces, pues en clase. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Buen fin de Tarde, semana. bye. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego.